recordarles que el proyecto está prevista para el 28 de mayo, ¿ya? Es decir, van a tener prácticamente 4 semanas. El siguiente viernes a más tardar yo ya les voy a dar los datos para cada grupo, y para ello necesito que conformen grupos de 3 personas, ¿ya? Acabando esto, les voy a pasar un formulario para que me llenen los grupos, ¿ya? Y a cada grupo yo le voy a entregar sus datos respectivos para que hagan el proyecto. ¿Está entendido eso? Sí, los que quieran podrían estar viendo ya con quiénes van a trabajar. No se permiten grupos de 4 personas, por si acaso, ¿no? Entonces, vean bien con quiénes van a trabajar. Es máximo de 3 personas. Ideal que sean 3. El enlace también. Todo lo que el formulario para que conformen sus grupos, y a esos grupos yo les voy a pasar sus datos respectivos. Bien. Ingeniería civil. ¿Ya? Bueno, considerando de que en la carrera de ingeniería civil podemos hablar de que existen 4 menciones, ¿no? Y las 4 menciones son, como ustedes saben, estructuras, son hidráulica, y son sanitaria y transportes, ¿no? Entonces, se tienen proyectos normalmente que son de infraestructura, son de construcción, ¿no? De obras de infraestructura, ¿no? Llámese en el caso de hidráulica presas, ¿ya? Las más grandes. Las obras más grandes serían las presas, pero también puede haber obras de menor tamaño como, por ejemplo, obras de energía, ¿no? Mediante la captación de energía de fuentes de agua, ¿no? Y bueno, en el caso de sanitaria, normalmente los proyectos son diferentes, pueden ser de agua potable, alcantarillado, ¿no? Plantas de tratamiento de agua potable, ¿no? O plantas de tratamiento también de desechos sólidos, ¿no? En el caso de estructuras, los proyectos son diversos, ¿no? Ahí pueden entrar todos los que son los proyectos de salud, ¿no? Construcción de hospitales, de escuelas, ¿no? En el caso de transporte pueden entrar puentes, ¿no? Lo que se refiere a infraestructura, ¿no? Y bueno, también en algún caso podrían entrar proyectos de electrificación, ¿no? Sin embargo, en el caso de transporte, normalmente las vías son o carreteras o en algún caso también dentro de las obras lineales proyectos de ferrocarriles, ¿no? También pueden darse proyectos de transporte aéreo, el caso de los aeropuertos, ¿no? Entonces, todo lo que el ingeniero civil hace normalmente está relacionado con infraestructura. Sin embargo, ustedes se pueden dedicar en algún momento a ser consultores que realizan la evaluación de este tipo de obras, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de transporte, es muy común de que algunos ingenieros se hayan dedicado justamente a hacer la evaluación de carreteras, ¿no? Entonces, cuando se hace un proyecto de transporte, hay diferentes especialistas. Ingenieros que, como por ejemplo, se pueden dedicar a realizar el diseño geométrico, ¿no? Otros especialistas van a realizar la parte de drenaje, ¿no? Se van a dedicar a ser el especialista
en la parte hidráulica, ¿no? Y van a realizar todas las alcantarillas, cunetas, el diseño de todas esas obras, ¿no? Esto puede ser en el estudio o puede ser también como supervisores durante la construcción, ¿no? También va a haber especialistas que van a hacer tanto la parte de suelos, ¿no? Por ejemplo, dentro de sus docentes está el ingeniero Waldo Aliaga, ¿no? Que se dedica justamente a eso, ¿no? En obras de transporte y en cualquier otro tipo de obras, ¿no? Ya sea para escuelas, para hospitales, ¿no? Los estudios de suelo son importantes para cualquier construcción, ¿no? Y de esa manera hay diferentes especialistas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son los proyectos de transporte, carreteras, ¿no? Que normalmente pueden ser, si recuerdan lo que habíamos visto en carreteras, existen dos tipos principales de proyectos carreteros, ¿ya? Uno es los que tienen alto tráfico y los que tienen bajo tráfico. Normalmente los que tienen alto tráfico se los evalúa con un modelo que se llama el modelo HDM. Y ese modelo considera las variaciones que hay en el pavimento, calcula el costo de operación vehicular de acuerdo al estado de la vía, ¿no? Y conforme crece el tráfico, va deteriorando la vía porque eso tiene su efecto justamente en los costos de operación. De igual manera, el mantenimiento lo realiza, ¿no? Y conforme hay más mantenimiento, hay más gastos en mantenimiento, pero al mismo tiempo hay menos costos de operación porque la carretera se encuentra en mejor estado, ¿no? Normalmente eso se aplica en proyectos de alto tráfico. Cuando el tráfico es más bajo, ¿ya? Se suele aplicar una estimación mucho más simple, ya sea el HDM en el cual hay planillas parametrizadas o simplemente una evaluación que se suele realizar mediante el excedente del productor, es decir, considerando los beneficios de los que de los que viven en el área de influencia de la carretera, ¿no? Cuando hay bajo tráfico, los ahorros en costos de operación son pocos porque el tráfico es poco. Entonces, esos proyectos se justifican principalmente por las utilidades, beneficios que tienen la gente que vive al costado de la carretera. Entonces, inicialmente vamos a ver justamente esos temas, ¿ya? Bien, dentro de la normativa, ¿no? Uno está de que para todos los tipos de proyectos, lo que se aplica es el Reglamento Básico de Preinversión del 2015, ¿no? Siempre me refiero al 2015 porque había otros reglamentos anteriores que han ido cambiando y este es el último que está en vigencia, ¿no? Antes había el TESA y actualmente ya no hay el TESA, sino hay el estudio de preinversión, ¿no? Entonces, se trabaja con este reglamento, ¿no? Y bueno, hay una norma básica que me da las pautas sobre todo lo que, digamos, requiere financiamiento, ¿no? Todos los proyectos, cuáles son los requisitos. Y bueno, básicamente después se refiere lo más específico al reglamento básico de preinversión, ¿no? En este reglamento lo que se menciona es de que hay normalmente dos metodologías. ¿Cuáles son esas metodologías, jóvenes? A ver, está acá, pero específicamente en el reglamento básico de preinversión había un cuadrito, ¿no? Que me dice cuáles son las metodologías, cuáles son las principales. Básicamente las metodologías serían la metodología costo-beneficio, la cual hallamos el BAN, ¿no? Y la otra, cuando no hay beneficios o no se puede evaluar los beneficios. ¿Perdón? Sociales, ingeniero, que hicimos lo anterior. Sociales, sí, pero social es también costo-beneficio, solamente que los costos son sociales, ¿no? Pero cuando uno no tiene beneficios, ¿cuál se usa? Les dije también en la anterior clase y les vengo repitiendo.
Sí, sí. Costo-eficiencia, correcto, ¿no? Cuando costo-beneficio es cuando yo tengo los costos, pero al mismo tiempo tengo los beneficios, es decir, tengo los gastos y tengo los ingresos, ¿no? Pero si no puedo tener ingresos, ¿cómo evalúo? Evalúo poniéndome un rango, o sea, el gobierno me dice, yo voy a financiar si es que por beneficiado usted gasta hasta tal monto, ¿no? O por máximo tal monto. Entonces, yo evalúo, hallo mi valor actual de los costos, ¿ya? Y eso lo hago anualizado y divido entre el número de beneficiarios, ¿no? Y ese monto que me sirve para justamente ver si mi proyecto es financiable o no, justamente es el valor, ¿ya? Por beneficiario que yo estoy gastando. Y eso es lo que yo considero para saber si mi proyecto es financiable o no es financiable, ¿no? Entonces hay la metodología costo-beneficio y costo-eficiencia, ¿no? Entonces hay diferentes metodologías, principalmente en este reglamento está costo-beneficio y costo-eficiencia, ¿no? Dentro del costo-beneficio yo puedo hacer evaluación social y evaluación privada, ¿no? Los dos, ¿no? En el costo-eficiencia normalmente si no tengo los beneficios, ¿ya? Es muy probable que no pueda hacer pues yo una evaluación privada. Básicamente, esa me sirve principalmente para los proyectos sociales. ¿Por qué? Porque no voy a tener yo que un privado me quiera financiar si no sabe identificar los beneficios, ¿no? Entonces, hay esas metodologías, luego está también las metodologías que, digamos, utiliza mediante una ponderación de ciertos aspectos, ¿no? Y yo puedo evaluar un proyecto de acuerdo a un puntaje que le doy, ¿no? Que se llama multicriterio. A cada criterio le doy un puntaje y de acuerdo a eso puedo rankear y decir un proyecto es mejor que otro, ¿no? Bueno, básicamente eso sería lo que está en el reglamento básico de preinversión, ¿no? Y dentro de eso, de los aspectos técnico-metodológicos que me da la norma, me señala todo eso y principalmente para hacer la evaluación social me da las razones precio-cuenta, que son las que habíamos visto, ¿no? Que por norma están definidas por el ministerio, ¿no? Que son los valores para la divisa, si no me equivoco, 1.24 y así sucesivamente para la mano de obra calificada 1, para no calificada urbana, no calificada rural, 0.23, 0.47, etcétera, etcétera, ¿no? También el viceministerio me da ciertos perfiles mínimos, qué es lo que debe tener, ¿ya? Un documento para hacer el perfil o para hacer también el documento informe final de la evaluación, qué aspectos mínimos debería incluir, ¿no? Entonces, justamente para hacer la evaluación de proyectos, vamos a empezar por el de caminos, ¿no? Se utilizan dos métodos, que es el que les decía. El excedente del consumidor, que sería el que considera, ¿ya? Los consumidores en un camino, ¿quiénes son? Los, los transportistas, los que usan el camino, no solamente los transportistas, sino también cualquier privado que está usando el camino, ¿no? O sea, lo que quieren es un servicio mediante el cual puedan movilizarse de un punto a otro, ¿no? Eso es lo que buscan los consumidores. En este caso, los que buscan los consumidores serían los usuarios del camino, ¿no? Entonces, mediante la metodología del excedente del consumidor, cuando hay alto tráfico, ¿ya? Los beneficios van a ser altos porque se van a ahorrar costos de operación vehicular con una carretera en buen estado, ¿no? Y de ahí justamente va a venir lo que va a justificar el proyecto. Incluso con los ahorros se va a justificar la inversión del proyecto, el mantenimiento, todos los costos, ¿no? Y el VAN me puede salir positivo normalmente si es que el tráfico es alto, porque cada vehículo va a tener un ahorro. Y cuando son muchos vehículos, como el caso de la autopista, les decía 40.000 vehículos por 2 bolivianos,
bueno, 40.000 vehículos al día por 2 bolivianos sería 80.000 bolivianos al día. Eso para un año llega a ser bastante alto, ¿no? Y para 20 años es un monto sumamente elevado, ¿no? Entonces todo eso, cuando el tráfico es alto, hace que se justifique la carretera. Cuando el tráfico es bajo en un camino rural donde quizás hay 5 vehículos al día, ¿ya? Si cobrasen, digamos, por el peaje 2 bolivianos, serían 10 bolivianos al día, ¿no? Al mes serían 10 por 30, si es que consideramos sábados y domingos, sería 300 bolivianos. Con 300 bolivianos yo no podría pagar ni siquiera a quien está cobrando peaje, porque yo necesito 3 turnos de 3 personas en realidad. Y el salario mínimo es 2.300, ¿no? Entonces yo necesitaría 6.900, ¿no? Y solamente al mes estoy recaudando, ¿cuántos vehículos les decía? 5 por 2, 10 por 30, 300 bolivianos, ¿no? No me alcanza. Entonces, normalmente los proyectos que tienen bajo volumen de tráfico no se justifican con los ahorros de los usuarios, ¿ya? En ese caso tenemos que considerar otros beneficios. ¿Y cuáles beneficios son? Los de la gente que vive, ¿ya?, en la zona de influencia del proyecto. Llámese agricultores, llámese mineros, llámese empresas de turismo, ¿ya? Los pobladores que son agropecuarios, ¿no? Con el camino van a lograr vender mayor cantidad de productos, ¿ya?, y a un mejor precio. Si venden lo mismo, va a ser a mejor precio porque van a poder llevar a zonas más alejadas donde el precio va a mejorar. Entonces, ahí sí consideramos los beneficios de la zona de influencia y en este caso de los que producen en esa zona. Por eso se llama metodología del excedente del productor. ¿Está entendido hasta ahí? A detalle lo vamos a ver justamente en la metodología. Y del productor. Bueno, acá básicamente dice lo que les acabo de explicar, ¿no? Excedente del consumidor en carreteras interurbanas, es sencillo estimar los beneficios, ¿no? Y quizás acá también habría que decir, ¿no?, normalmente los tráficos son relativamente elevados, ¿no? Lo que les decía. Y en caminos vecinales ocurre lo contrario, los tráficos son bajos, ¿no? Entonces, como hay dificultad, los ahorros en coste de operación vehicular del usuario van a ser bajos, entonces yo utilizo el otro método donde ya introduzco otros beneficios como los de los productores de esa zona, ¿no? Entonces, en el sector transporte, el ministerio me presenta, bueno, esto es bastante antiguo, pero básicamente da las mismas pautas, ¿ya? Es del 2000, ¿no?, esta metodología, ¿no? Y me da las dos metodologías. Una para las vías interurbanas, que normalmente tienen mayor tráfico, ¿ya?, y otra para las vías de menor tráfico, ¿no?, en las cuales utilizaría el excedente del productor, ¿no? Entonces, normalmente esta metodología, la que nos presenta el viceministerio, nos da las pautas para hacer la preparación del proyecto y luego la evaluación, ¿no? Cualquier proyecto que es de inversión pública para proyectos del Estado, ¿no?, normalmente nos piden las dos evaluaciones, la privada y la social o económica, ¿no? O sea, tenemos que no solamente hacer la evaluación social, sino también la financiera. Es decir, nos piden la evaluación, nosotros tenemos que hacer las dos. Una con los precios de mercado, la privada, y otro con los precios económicos sociales, que sería la económica o la social. ¿Está entendido? Bien, normalmente en lo que es la preparación, ¿ya?, ¿qué es lo que tenemos que hacer en una preparación? ¿Ya?
tenemos que analizar cuál es la situación actual, ¿ya? Entonces, básicamente, tenemos que hacer un diagnóstico de la situación actual, cuáles son las condiciones, identificar cuál es el problema, ¿no? ¿Para qué? Para que en el área de influencia tratemos de determinar cuál es el problema, cuál es su magnitud y en base a ello podamos plantear soluciones, una propuesta alternativa, ¿no? Un ejemplo de ello es más o menos el ejemplo que han hecho de árbol de problemas, el que les di en clase y el que han realizado ustedes en su práctica, ¿no? Básicamente, ¿qué han hecho? Han tratado de identificar el problema y más o menos, bueno, no han hecho la magnitud porque ahí debían, normalmente se hace la identificación de cuál es la demanda, ¿no? Y cuál es la oferta, ¿no? En ese caso han planteado soluciones, ¿no? Al problema identificado, ¿no? Creo que era el caso del agua, ¿no? Entonces han planteado soluciones a esa problemática, ¿no? Y han tratado de, en base a esa solución, identificada la mejor solución, plantear un proyecto que se puede hacer justamente para solucionar esa problemática, ¿no? Entonces, lo primero en la preparación es el diagnóstico, ¿no? Identificando el problema y viendo cómo se puede solucionar, viendo todos los aspectos relativos a ese problema, técnicamente, culturalmente, socialmente, ambientalmente, qué aspectos hay actualmente y qué cosas tienen que resolverse, cuál sería el costo, ¿no? Y para ello también tenemos que ver el área de influencia del proyecto, ¿no? ¿Qué afectaciones va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo ambiental también podríamos afectar, ¿no? Y las potencialidades de la zona, porque eso puede influir en que mi proyecto sea mejor o peor, ¿no? Al mismo tiempo, dentro de la preparación, justamente les decía de que no lo han hecho en el árbol de problemas, pero parte de la preparación sería identificar cuál es la magnitud del problema, ¿ya? Si es que tenemos contaminación del agua, es toda el agua, es parte, es un río, son dos ríos, ¿ya? ¿Con cuánto si yo quiero hacer una planta de tratamiento, ¿ya? ¿Sería suficiente con una planta? ¿De qué magnitud? ¿Con cuánto de agua que pueda tratarse? ¿No? Entonces, yo tengo que establecer cuál es la magnitud del problema y establecer cuál es la oferta y la demanda del problema, ¿no? En el caso de transportes, yo tendré que ver cuánto tráfico existe inicialmente y luego qué hacíamos en carreteras. Determinábamos también cuántos vehículos, bueno, esto no lo hemos visto a detalle, pero se determina cada tipo de vehículo de los 12 que la AVE se nos pide, ¿no? Y hallábamos el tráfico promedio diario anual de diseño, que era el futuro, ¿no? Entonces, veíamos cuánto iba a crecer, ¿no? Y de acuerdo a ello, estimábamos la categoría de camino y de qué capacidad, de cuántos carriles y con qué velocidad iba a ser la carretera que yo iba a diseñar, ¿no? Entonces, hacía todo eso, estoy estimando la oferta y la demanda, ¿no? El tráfico me servirá para estimar qué, cuánta demanda va a haber de usuarios de la vía. Y en base a ello, yo voy a ofertar una categoría de camino que voy a construir, ¿no? Y al mismo tiempo, para estimar los beneficios de una vía, por ejemplo, yo tendré que estimar las actividades productivas y el tráfico asociado. ¿Por qué? Porque cuando construya, ¿ya? Si es que hay más, si es que hay más producción agrícola, ¿ya? Va a haber más vehículos. Entonces, todo lo que se saque de la zona de influencia lo tengo que convertir en toneladas de carga en número de camiones, por ejemplo. Y si hay gente que va a moverse, lo voy a convertir en número de vehículos de pasajeros, ya sea minibuses, buses o automóviles, ¿no? Entonces, realizo también las encuestas origen-destino para saber dónde van a ir, a dónde se va a dirigir la producción, los camiones, ¿no? Y, bueno, estimar en qué medida puede crecer mi oferta y demanda de tráfico y de la vía, ¿no?
Entonces, si recuerdan, en carreteras también yo tenía que ver qué poblaciones pasaban por mi tramo, ¿no? En el estudio de rutas, ¿ya? Eh, yo tengo que estimar qué poblaciones van a ser afectadas o beneficiadas, ¿ya? ¿Qué actividades hay en cada zona? Porque con ello voy a estimar cuánto podría crecer el tráfico. El ingreso de la población, porque también depende de cómo son los ingresos en esas poblaciones. Si hay más ingresos, más viajes, ¿no? Mucha gente, si tiene recursos, puede ir y hacer viajes turísticos, ¿no? Más viajes de las personas, ¿no? Y bueno, tengo que identificar todos los caminos en qué estado están, porque lo que voy a hacer es justamente ofertar o ofrecer una vía en mejor estado, ¿no? Entonces puede haber vías alternativas o no. Yo tengo que considerar todas las vías que van a participar del movimiento en esa zona de influencia de mi carretera. Y hago mi diagnóstico socioeconómico, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo si es zona agrícola, ganadera, hay mayor producción. Si tengo que expropiar, esto vale más que si fuera una zona donde no hay cultivos, ¿no? Tengo que ver qué se produce en esa zona. Se produce fruta, si hay ganado, ¿no? Y en qué medida va a crecer la producción para que salga a los diferentes mercados. Y eso lo traduzco, si es el método del excedente del consumidor, en número de vehículos que van a ahorrarse, ¿ya? Cierto monto, o en número de, digamos, beneficios o utilidades, si este es el método del excedente del productor, ¿no? Dependiendo si es vía de bajo tráfico o alto tráfico, ¿no? Porque podrá ser que alguna vía rural que tiene mucho tráfico, yo no haga por el excedente del productor, porque hay bastantes vehículos, va a ser rentable con el excedente del consumidor simplemente, ¿no? Bueno, yo tengo que ver que los objetivos del proyecto de construir esa carretera estén dentro de los planes respectivos, ¿no? Ya les dije, hay una jerarquía de los planes. La más alta, el más alto nivel, ¿cuál es a nivel nacional? ¿Cuál plan? El gobierno normalmente cuando ingresa hace un plan. ¿Qué se llama ese plan? Ese es para una institución cualquiera, todas hacen su POA porque es para que les den presupuesto, ¿ya? Está, es este, Plan General de Desarrollo Económico y Social, ¿no? Ese es el plan a nivel nacional. Aunque normalmente como general no se lo conoce, ¿ya? Simplemente como Plan de Desarrollo Económico y Social, ¿ya? En el marco del para vivir bien, ¿ya? Bueno, estimo que este es el anterior que existía, 2016-2020, ¿no? Y aquí está. Un plan a nivel general para Bolivia, ¿no? Que lo hace el gobierno que normalmente entra para un periodo de tiempo que suele ser de 5 años, ¿no? Entonces, en realidad debería cumplirse todos los lineamientos, ¿ya? Que se tiene. En este caso había diferentes lineamientos, ¿no? Bueno, hay diferentes pilares, ¿no? Áreas de Bolivia digna, democrática, productiva y soberana. Y bueno, en cada pilar, por ejemplo, acá está salud, educación, ¿qué es lo que pretenden hacer en esos 5 años? ¿Ya? En la parte científica tecnológica, en la parte alimentaria, etcétera, etcétera, en servicios básicos, ¿ya? Y bueno, en alguno de ellos está también la parte de transporte, ¿no? Entonces, es una propuesta, lineamientos generales, ¿ya? A nivel Bolivia, ¿no? De la propuesta de desarrollo que se tiene en los siguientes 5 años, ¿no? Por eso se llama Plan de Desarrollo Económico y Social. Entonces, si este es el plan que se tiene para Bolivia,
estaría mal que el departamento de La Paz, el departamento de Cochabamba se salgan de ello y se salgan completamente y prioricen otros aspectos que no están en este plan. Normalmente hay una jerarquía, ¿ya? No puede ser desordenado, sino de que el Plan General de Desarrollo Económico y Social marca lo que en el país se va a hacer en los siguientes 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que también va a haber un plan, ¿ya?, de desarrollo económico y social, pero no nacional, sino departamental, del Departamento de La Paz, por ejemplo, donde en La Paz van a decir: yo quiero hacer en el tema de caminos tales cosas, en el tema de educación quiero priorizar tal cosa, en salud que haya más hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que enmarcarse en lo que dice este plan también, ¿no? O sea, tendrá que seguir los lineamientos que están en este plan, ¿no? ¿Está entendido eso? Y así dentro de cada departamento, el municipio de La Paz, de la ciudad de La Paz, tampoco puede salirse de lo que a nivel gobernación se está planteando, ¿no? Debería tratar de hacerse y cada uno enmarcarse dentro del marco superior que está, ¿no? Obviamente priorizando los aspectos de cada región. ¿Está entendido eso? Sí, ingeniero, se entendió eso. ¿Ya? Entonces, tiene que haber relación entre objetivos del proyecto, ¿ya? Si ustedes recuerdan, la jerarquía era planes arriba. Debajo de planes, ¿qué había? Un plan estaba compuesto de, puede ser, varios programas, ¿no? Y cada programa está compuesto de uno o varios Proyectos, ingeniero. proyectos, ¿no? Entonces, los proyectos tienen que enmarcarse en los programas y los programas en los planes. Es decir, los proyectos no pueden salirse de lo que está enmarcando el plan nacional o el plan departamental y el plan municipal dentro del área del cual se encuentra, ¿no? Si el proyecto se encuentra dentro de la ciudad de La Paz, tendrá que enmarcarse dentro del plan que tiene el municipio de La Paz para ese tipo de proyectos, ¿no? Si se encuentra en el departamento entre el municipio de La Paz y el Alto, ¿ya?, abarca, caso teleférico, por decirles algo, abarca 2 municipios, tendrá que enmarcarse dentro de lo que el departamento está normando en ese aspecto, ¿no? Y si es una carretera que abarca, digamos, es red fundamental y abarca la conexión entre La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, abarca varios departamentos, tendrá que enmarcarse en los lineamientos que le da a nivel nacional. ¿Y quién marca a nivel nacional? ¿Quién es el que es responsable? Es la administradora boliviana de carreteras, ¿no? Eso simplemente como jerarquía, los objetivos no pueden ser diferentes, tienen que enmarcarse en los planes de desarrollo dentro de los cuales están, ¿no? Y bueno, hay que hacer también un diagnóstico de la parte que involucra a cada proyecto. En lo legal, qué leyes tienen que normar, regirse, por ejemplo, en carreteras. Una de las leyes que hemos visto, ¿cuál era? ¿Quién es el encargado de realizar un proyecto carretero? Si está en una comunidad de yungas, ¿será la ABC? Decreto el 25134, si no me equivoco, que es el Plan Nacional perdón, la red vial nacional, ¿ya?, que me dice de que quién es el responsable de la red fundamental, departamental, la gobernación. Y si es del municipio, una calle en La Paz, el gobierno municipal, ¿no? Entonces hay una parte legal, un decreto que establece quién es el responsable, ¿ya? También cada camino tiene sus impactos ambientales. Entonces, ¿qué ley rige eso? Ven la parte ambiental. Llevando con el que hay una materia.
medio ambiente, la ley 1333, jóvenes, ¿no? En lo que respecta a la parte técnica, bueno, la ley de medio ambiente, bueno, puede haber otras leyes, por ejemplo, si se va a concesionar un proyecto de transporte como ferrocarril, podría concesionarse y hay una normativa, ¿no? Y bueno, hay diferentes instituciones que son los responsables, ¿no? Y hay que ver el rol institucional de las entidades involucradas. En este caso, si es camino, tendrá que ser la ABC o tendrá que ser el Servicio Departamental de Caminos, etcétera, ¿no? A eso se refiere esto. Y bueno, como les decía, hay que ver cómo va a crecer los consumidores, los que quieren el servicio, es decir, el tráfico, ¿no? La demanda, ¿no? Y yo hago un estudio de tráfico, como han visto en carreteras, ¿no? Obviamente con más detalle, ¿no? Con diferentes tipos de vehículos, ¿ya? Yo estimo los orígenes, destinos, cómo va a crecer el tráfico y determino la oferta actual, cuánto tráfico pasa en este año, ¿ya? Y cuánto pasará en el año final, ¿ya? De operación de mi carretera. Si es construcción nueva, 20 años a partir de la inauguración. Entonces yo estimo la demanda actual y futura de los vehículos que van a circular en esa vía. Y eso se llama demanda y oferta. En el caso de un proyecto de agua potable, ¿cómo estimaría la demanda y oferta? La demanda, digamos, ¿de qué sería? De la población que generó. La población, ¿ya? Primero puedo hacer crecer la población, ¿ya? Y para la población del año final, yo puedo estimar cuál va a ser la demanda, ¿no? ¿En base a qué? Yo podría estimar un consumo per cápita, ¿no? Y por el número de habitantes tengo la demanda de agua que va a haber en el futuro. ¿Está bien? ¿Y la oferta cuál será? Ser pues la vía que yo voy a construir de tal categoría, de tantos carriles, de manera que satisfaga ese tráfico futuro, ¿no? Esa es mi oferta. Y en el caso de agua, de igual manera, tendrá que ser el agua que yo necesito proveer en ese futuro para esa cantidad de población, ¿no? Y eso puede depender también de otros factores en el caso del agua, ¿ya? ¿Por qué? Si yo tomo de un río, el río puede tener un caudal máximo, ¿no? Yo no puedo agotar el río, entonces tendré que considerar cuánto puedo sacar. Y es mucho más limitado, podría ser en el caso de que sea agua subterránea, por ejemplo, de un pozo o de algún otro tipo, ¿no? Entonces el agua subterránea puede tener un cierto caudal máximo. Y mi obra de toma máximo puede llegar a ese caudal. Entonces, si no voy a poder cubrir, yo tendría que pensar en otra obra de toma de otra fuente, ¿no? En el caso del agua. Siempre, para el caso de la situación sin proyecto, yo tengo que considerar la situación base optimizada, ¿ya? En el ejemplo que hemos hecho en la anterior clase, bueno, en la práctica, ¿ya? La situación sin proyecto o base optimizada, ¿ya? No tenía ningún aspecto en el cual yo pueda optimizar, ¿ya? Pero en el caso de una escuela, ¿ya? Yo podría, si tiene varios ambientes, ¿ya? Digamos, tiene 6 ambientes, de los cuales solamente 3 están utilizados, ¿ya? Los otros 3 no están utilizados, ¿por qué? Porque quizás no tienen pizarra y no tienen vidrios, con una inversión muy pequeña, yo puedo comprar una pizarra y ponerle vidrios, ¿no? Entonces puedo colocar la situación inicial sin proyecto en mejores condiciones, ¿no? El caso de un internet, ¿ya? Digamos que
yo tengo la situación sin proyecto, ¿ya? Sin proyecto sería un Internet que tiene pocas máquinas. Quizás comprando las máquinas sin requerir un mayor ambiente, puedo ponerlo en mejores condiciones, ¿no? O quizás reparando las máquinas, ¿ya? Entonces, quizás no sería conveniente un nuevo proyecto. Entonces, siempre la situación base tengo que considerarla como optimizada a fines de comparar con la situación con proyecto. En el caso de los caminos, normalmente, si es que ya existe un camino, ¿ya? Y lo que estoy haciendo es mejorarlo, ¿ya? Y en ese camino que existe, normalmente no hay mantenimiento, ¿ya? Con un mantenimiento rutinario que no cuesta mucho, ¿no? Yo puedo tapar baches y con algo más podría ponerla en buenas condiciones, ¿no? Entonces siempre tengo que considerar la situación base optimizada, no en lo peor, en la peor condición, sino optimizada. Con un poco presupuesto puedo ponerla en mejores condiciones. De otra manera, mi situación con proyecto va a salir siempre rentable y eso no va a ser real. ¿Por qué? Porque lo base puedo mejorarlo con poca inversión. ¿Está claro ese aspecto? Con proyecto, normalmente yo con el árbol de problemas y demás, ¿ya? Veo qué alternativas tengo. Una puede ser un trazado diferente, otra puede ser simplemente colocar y mejorar la carpeta de soldadura, y otra podría ser, bueno, te puedo tener alternativas de hacer una vía con 2 carriles, otra con 4, etcétera, o aumentar el número de carriles, ¿no? O podría ser una combinación de las tres, ¿no? Yo tengo que ver cuál es la mejor alternativa que yo voy a plantear como solución, ¿no? Al problema principal que tengo, voy a plantearle un proyecto que le dé la mejor solución. ¿Está entendido? Entendiendo de qué se trata, ya, en el caso de las carreteras, el tamaño y la localización es importante, ¿ya? Normalmente con tamaño podríamos hablar por una parte de capacidad y por otra parte de la longitud. La longitud va a depender del área, de la topografía, etcétera, ¿no? Yo puedo tener 3 rutas, ¿no? Y ahí ver cuál es la mejor ruta, ¿no? Cada una puede tener una localización diferente. Entonces, tanto el tamaño como localización influyen, ¿no? Y esto más influye en el caso de proyectos, por ejemplo, de salud, de educación y quizás inclusive de agua potable, ¿no? Porque ya les decía, en el caso de agua potable, yo tendré que considerar de qué magnitud va a ser mi obra de toma, dependiendo de cuánto caudal yo requiero para poder, digamos, proveer a la población, ¿no? Entonces, el tamaño es bien importante en función de la oferta y demanda, ¿no? Y la localización también, ¿no? Y lo mismo para el caso de escuelas. La localización es bien importante, va a depender de dónde está ubicada la población de estudiantes que van a usar mi escuela, ¿no? Yo no puedo construir muy alejado porque va a ser muy lejos para los estudiantes, tendré que buscar una ubicación media. Lo ideal sería de que los estudiantes estén en la misma población, pero en el campo normalmente eso no es posible. Muchas veces las escuelas sirven a 2, 3 poblaciones, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la mejor localización, lo propio para salud, ¿no? Bueno, puede haber diferentes variables técnicas, como les decía, los costos de operación vehicular, tiempos de viaje. ¿Por qué? Porque intervienen en cuál alternativa voy a seleccionar, ¿no? Normalmente yo busco la mejor, ¿no? Donde se reduzcan estos aspectos, ¿no? Y también tengo que considerar la parte ambiental de la ley de medio ambiente. ¿Por qué? Porque normalmente los proyectos de caminos son proyectos grandes, ¿no? Y requieren para poder realizarlos una licencia ambiental. Y para obtener la licencia ambiental yo tengo que cumplir todos los requerimientos que me establece la ley de medio ambiente y su reglamentación, ¿no? Que no tengan impactos grandes y si tienen yo tendré que prever las medidas para mitigar esos impactos negativos. Y bueno, teniendo todo eso,
¿ya? Tamaño, las variables técnicas, los costos de construcción. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de identificar los costos y los beneficios y armar un flujo, ¿no? Y normalmente yo puedo hacer, en este caso, ya hemos visto la evaluación privada, la evaluación social o socioeconómica, ¿no? Para la evaluación social trato de identificar todas las externalidades, identificar todos los costos, ¿ya? Y principalmente los costos que deben intervenir van a ser los costos sociales, ¿no? En cambio, en la evaluación privada van a ser los costos y los beneficios, ¿no? Los costos van a ser los costos de mercado, los costos privados, ¿no? Y los beneficios tendrán que ser los ingresos que va a tener este privado que está tratando de obtener los mayores beneficios posibles, ¿no? Entonces yo procedo a hacer la evaluación, ¿ya? Bueno. Análisis de sensibilidad. Esto les voy a explicar posteriormente, ¿ya? Normalmente, cuando yo hago una evaluación, bueno, rápidamente, ¿ya? Me sale un BAN, ¿no? Y después de que ya el BAN es positivo, recién empiezo a hacer el diseño del proyecto de carretera a nivel de diseño final. Entonces, si hago el diseño final después de la evaluación, ¿ya? El cálculo de los costos que es realizado pueden variar, porque la evaluación la he hecho no teniendo el diseño final, sino estimaciones, ¿no? Un prediseño. Entonces, cuando se realiza el diseño final, puede variar el valor, digamos, de los costos. Eso va a hacer de que mi BAN real, con todo lo que he gastado en la construcción, varíe, ¿no? Entonces, podría ser que salga no rentable o podría ser que salga rentable, ¿ya? Sin embargo, cuando hago mi evaluación he hallado un BAN, ¿ya? Yo voy tanteando, ¿ya? Si mis costos de construcción, ¿ya? Que eran 100 millones, siguen subiendo, ¿qué va a suceder con el BAN? Si aumentan los costos. ¿El BAN sube o baja? Disminuye. Disminuye y podrían llegar a ser cero y llegar a ser negativos. Entonces yo puedo identificar, ¿ya? Un punto de quiebre, por decirle, si era 100 millones mi costo y mi BAN salía 20%, ¿ya? Ojo de que el límite es el 12.81 para la privada o 12.67 para la social, ¿no? Para el caso del TIR. Y en el caso del BAN es cero el límite, ¿no? De manera de que si yo aumento los costos, mi BAN de 20 millones, digamos, ¿ya? Va a ir bajando, ¿ya? Entonces yo puedo ver de que, por ejemplo, cuando llegue a 130 millones mi costo de construcción, mi BAN se hace cero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no sé si me están entendiendo. ¿Qué capítulo es? ¿4 o 5? 5, ¿no? Y bueno, hay diferentes valores, pero el costo de construcción, digamos que era 100 millones. Operación y mantenimiento era, bueno, 10 millones, bueno, medio millón.
año. ¿Ya? Y bueno, puede haber varios otros costos, ¿ya? Pero con todo eso yo he hallado, hay también ingresos, que mi van es 20 millones. Positivo, ¿ya? Ahora bien, yo voy subiendo el costo de construcción de manera que, digamos, si es 120 millones, mi van me sale más o menos. Menos. Menos, digamos que me sale 5. ¿Ya? ¿Es rentable? Es rentable todavía, ¿no? Porque me está saliendo, perdón, anotaré acá para que esté claro. ¿Ya? Y si subo, ¿ya? Puede ser cualquier otro valor, ¿ya? Pero lo estoy poniendo, por ejemplo, 30. ¿Cuánto saldrá el van? ¿Más grande o más pequeño? Porque sigo aumentando, ¿no? Digamos que sale 0, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que estoy realizando mi análisis de sensibilidad, ¿ya? ¿Qué me dice de que si los costos de construcción aumentan, bueno, en 30%, el van es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que mis costos de construcción tienen digamos, un margen de poder aumentar hasta 30% y mi proyecto va a seguir siendo rentable. Pero si aumentan más de 30%, ejemplo, 131 millones, ¿cuánto va a ser el van? Va a ser negativo, ya no va a ser rentable. ¿Está entendido eso, jóvenes? ¿Por qué hago mi análisis de sensibilidad? Perdón, estoy alejándome porque quiero cargar la computadora, está en 20 su batería. Como no he hecho el diseño final, en la evaluación yo veo hasta cuánto puede aumentar el costo de construcción y mi proyecto sigue siendo rentable. ¿Por qué? Porque cuando hagan el diseño final, ¿ya? Y varíen los costos de construcción de la carretera porque hay más movimiento de tierras, etcétera, se espera que no hay una gran variación, pero puede haber que han aumentado, ya no son 100 millones, son 110, ¿ya? Entonces está aumentando en 10%, ¿ya? Si yo he determinado de que el máximo es 30%, 130 millones, y es 110, ¿será rentable? Termino esto, ¿ya? Entonces, que puedo aumentar en 30% mis costos de construcción y sigue siendo rentable. Entonces, cuando el diseño final arroje, ¿va a ser o no? Sí, va a ser rentable. Va a ser rentable, yo puedo aumentar hasta 130. Entonces, para eso hago el análisis de sensibilidad, ¿ya? Cuando yo haga el diseño final va a variar, no voy a volver a hacer la evaluación, porque he hecho ese análisis que me dice de que sigue siendo rentable. Entonces, así se queda mi estudio de evaluación económica.
¿ya? Entonces, no solamente hago para los costos de construcción, puedo hacer para los costos de operación, pero cada uno lo tengo que hacer independiente. No puedo hacer este un poquito y este otro poquito que aumente, porque al final no voy a saber si la variación me está saliendo de este o de este otro, ¿no? O sea, cuando aumente yo los costos de operación y mantenimiento, este tengo que mantenerlo fijo, ¿ya? Y así sucesivamente los otros fijos puedo hacer variar, ¿ya? Y lo propio podría hacer para el caso de los ingresos, ¿ya? Por ejemplo, un proyecto puede no ser rentable si es que el tráfico, en vez de ser, si los ingresos, ¿no?, vienen de ahorros de los vehículos. Si mi tráfico es muy bajo, ya no va a ser rentable. Entonces, los ingresos, para que no sea rentable, tienen que aumentar. Los costos los he aumentado. ¿Aumentarían o disminuirían? Muy bien. ¿Cuánto pueden bajar? Si, por ejemplo, mis ingresos eran cierto valor, ¿ya? Yo voy bajando y mi BAN va a seguir bajando, ¿no? Entonces veo con qué reducción de los ingresos mi BAN se hace cero y ese va a ser el límite. Y con eso tengo las variaciones y determino de que al final, si se cumplen esas condiciones, mi proyecto sigue siendo rentable. Ese es el análisis de sensibilidad, ¿ya? Lo vamos a ver posteriormente con algo más de detalle. Bien, jóvenes, faltan 45 minutos, ¿ya? Vamos a hacer la práctica 4. Que ya no es evaluación privada, es evaluación social. Les dije que hagan la anterior clase, ¿no? Si lo han hecho, lo van a poder hacer fácilmente, ¿no? Solamente vean de que los datos correspondan, ¿ya? Tengan costos, ¿no? Donde los costos van a ser 2.200 para el privado, ¿no? Los costos de operación, $500,000 por tonelada, los costos variables, $4,000 por tonelada, ¿no? La tasa social es 12.67. Entonces, tienen que armar un flujo de manera de que estos valores primero tendrán que determinar cuántos son los sociales. ¿Cómo? Con estos valores de acá, ¿no? Entonces, este 2.200 está acá, ¿no? Lo vamos a desagregar en 5, ¿no? Este es 20, este es 20%, ¿ya? Este es 10% y este es 10%, ¿no? O sea, simplemente lo he distribuido el 40% de 2.200, 880 acá, el 20% acá, otro 20% acá, 10, 10, ¿no? Y lo mismo hagan con estos 500, 40, 20, 20, 20, ¿no? Cada uno de estos, ¿por qué valor multiplico? Bienes transables. Convertir a valores sociales. Multiplico por la razón precio cuenta de la divisa, 1.24. 880 por 1.24, más 440 por 1, material local, más 440 por 1, ¿no? Más 220, ¿por qué valor? Urbano es 0.23. No califica, más perdón, acá hay un error. ¿Este cambien? ¿Cuánto sería este? Si van a subir todo esto, suma 2.200, entonces sería más 220 por el mano de obra no calificada rural, por
0,47, ¿no? Y de igual manera hacen esto y después hacen la misma evaluación, ¿ya? O sea, básicamente les estoy diciendo cómo tienen que hallar el valor social. Reemplazan en vez de esto y luego hacen el mismo ejercicio del ejercicio 3, pero con los costos sociales. Y hallan el BAN, razón, beneficio, costo, el PRC y el IBAN. ¿Está entendido? He colocado un valor que no correspondía, ¿ya? Entonces, en la práctica, este valor de acá, ¿me escuchan? 120, ¿ya? Y después todo está bien, es lo mismo.